Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo cordial para todos ustedes, los que están allí, los que se van a conectar próximamente a este programa de la plataforma digital Zoom. Una vez más estamos aquí, como se lo habíamos dicho el día inmediatamente anterior, que íbamos a continuar con esta serie de programas que lo que buscamos es seguir llevando ese mensaje de transformación, ese mensaje de cambio, de seguir fortaleciendo la cultura ciudadana, pero no solamente lo estamos haciendo de esa manera, sino que estamos trayendo invitados para que cada uno de ellos nos deje también ese mensaje, nos ayude a ampliar el horizonte en medio de esta crisis en la que vivimos. Hoy se nos siguen presentando cifras lamentables, ¿verdad? Y sabemos que esto es responsabilidad de todos. Y queremos empezar diciéndoles que usted y yo y todos estamos llamados a trabajar juntos por la vida, a trabajar juntos por la salud. Como hermanos, como amigos, como colombianos, estamos llamados a trabajar. Hoy tenemos un tema maravilloso en el que vamos a estar trabajando, con el que vamos a estar dialogando. Entonces me voy a permitir aquí contarles quiénes son los invitados. Tenemos tres invitados en el día de hoy. Tenemos al filósofo y rector de la institución John F. Kennedy de la ciudad de Itagüí, es el licenciado Elías Duarte. También está con nosotros el ingeniero mecánico superintendente de mantenimiento y seguridad industrial Rafael Pinedo. Y tenemos al PhD en innovación y tecnología enfocado en la innovación de liderazgo y cultura de seguridad y salud en el trabajo, César Augusto Herrera. Ellos son los tres personas. Teníamos un cuarto invitado, de pronto nos alcanza a llegar más tarde o ya lo tuvimos ayer y lo vamos a tener nuevamente porque la idea es que esto continúe. Entonces, con estos invitados que tenemos hoy vamos a abordar un tema que en muchas ocasiones nos ha calado aquí en la cabeza, y es, nos ha faltado educación en medio de la pandemia. ¿Y de qué educación estamos hablando? ¿Dónde vamos a enfocar esa palabrita clave en la tarde de hoy? Entonces quiero darle la cordial bienvenida a mis panelistas en esta tarde, al ingeniero Rafael Pinedo, al licenciado Elías Duarte y al doctor César Augusto Herrera. Bienvenidos. Vamos a empezar. Aquí tenemos ahí en primera plana, tenemos al licenciado Elías Duarte. Bienvenido a este espacio. Muy especial a todos, también a los compañeros de Tony, la compadre Rafael Pinedo allá en la Patera Resort, al amigo César Herrera y a todos los invitados, a todos quienes nos acompañan pues, desde la plataforma, una bienvenida cordial. Mil gracias, gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. Ingeniero Pinedo, bienvenido esta tarde a nuestra plataforma. Pues, Cari, gracias por la invitación. Buenas tardes también a Luis, a César y a todos nuestros oyentes y seguidores de esta plataforma que siempre se ha caracterizado por buscar cosas buenas para la región. Bueno, Inge, bienvenido. Yo creo que todos acá en Montelíbano, mucha gente le recuerda con cariño, con aprecio. Saludos a toda la familia, ¿verdad? Y qué alegría tenerlo aquí hoy compartiendo de toda esa experiencia, de todo ese conocimiento. Le damos la cordial bienvenida a la persona que también ha venido liderando este proceso, al doctor César Herrera. Inge, como por cariño le decimos, porque además es ingeniero, bienvenido también a este programa en el día de hoy. Bueno, Caris, nuevamente un saludo muy especial para ti, para tu familia, tu equipo de Zoom informativo y de manera especial, bueno, a todos los oyentes que van a estar en este excelente programa donde vamos a contar con la oportunidad de tener a Elías, un gran educador y formador de muchos jóvenes aquí en Medellín, pues y a un padre de familia y a un jefe y a un empresario como es Rafael Pinedo, en el cual pues creo que va a ser un programa muy interesante para el San Jorge y la comunidad especial de Montevideo. Así es. Este mensaje llega a todas partes. Ayer en los programas nos han estado enviando mensajes de Argentina, de Estados Unidos, de Chile, de Canadá, de diferentes ciudades también del país. Entonces es un mensaje que le llega a mucha gente. Nosotros lo que buscamos es seguir trabajando, seguir creando, generando esa conciencia, fortaleciendo esa conciencia ciudadana. Y por eso abordamos el tema en el día de hoy. El tema es, nos ha faltado a nosotros, nos ha faltado educación en medio de la pandemia por la que estamos viviendo. Vamos con el licenciado, por favor. Licenciado Elías Duarte. Entramos en materia con esa consulta.
El problema de la educación es un problema que siempre se echa de ver en todos los escenarios en los que el ser humano se desenvuelve. Cuando la educación está, cuando es educación de calidad, cuando es educación para todos, se nota, se evidencia. Y cuando nos hace falta la educación también se nos evidencia. Y considero que sí nos ha faltado educación en medio de la pandemia, porque no hemos sabido de alguna manera comportarnos en muchos escenarios para evitar la propagación de este virus. Pero cuando hablo de que nos ha faltado educación, es porque nosotros desde el sistema educativo tenemos una falencia que siempre que ocurre cualquier situación se van a evidenciar. Nosotros hemos entendido la educación como una responsabilidad exclusiva de la escuela y creo que ese ha sido nuestra principal dificultad, porque la calle educa, la ciudad está llamada a educar, los medios de comunicación están llamados a educar, la empresa educa, la casa ni me faltaba educa. Entonces, cuando estos no son escenarios educativos, muchas veces estamos esperando que otro ejerza el control sobre nosotros y no actuamos de manera autónoma, ¿cierto? Eso es lo que considero pues yo. Sí, nos falta educación según la óptica. ¿Qué dice el ingeniero Pinedo? Sí, yo pienso que el tema de educación para este caso deberíamos abordarlo básicamente desde la cultura de cómo hemos sido educados nosotros y cómo educamos a nuestros niños. Porque no se trata, y quiero como que recalcarle eso a las personas que nos están oyendo, no se trata de que eduquemos hoy para que alguien se coloque tapaboca o se coloque guante. No, yo creo que el problema básicamente ha estado que históricamente nuestra educación, así como decía Luis, se ha quedado en que si no estamos obligados a hacer algo, si no tenemos una reprimenda para hacer algo, no lo hacemos. Entonces está el que se vuela al semáforo, está el que no se pone el cinturón de seguridad. Entonces, claro, hoy en día llega esto, que es una pandemia que ninguno de nosotros haya vivido, y aparecen reglas, normas, recomendaciones básicas. Entonces, la primera reacción de nuestra cultura, de cómo fuimos educados, es no hacerlo. Lastimosamente, yo creo que es una realidad dura, socialmente hablando, y ahí no se escapa nadie. O sea, esto no es un tema ni siquiera de clase social. Esto no es un tema de que en el colegio trato 6 o en el trato con la universidad pública, privada, no. Yo creo que este es un tema muy cultural sobre obedecer o respetar para acatar las reglas, las normas. Ahí tenemos un vacío social, cultural, que muy difícilmente lo vamos a llenar en el corto tiempo. Yo creo que esto nos ha servido a todos para darnos cuenta de eso principalmente. Ojalá y no nos cueste muchas vidas, que obviamente ya nos está costando, pero ojalá y el número no sea tan doloroso. Y ojalá y nos enseñe, ojalá y recojamos algo de eso en la familia, en los amigos. Y como decía Luis, sobre esto, educar en los colegios, sí, en la casa, en los medios de comunicación. Yo personalmente no lo veo tan fácil, no soy tan optimista esta vez, porque yo sé que traemos arraigada ya muchos hábitos de inseguridad, digamos, que no va a ser tan fácil movernos de ahí. Pero bueno, tenemos que empezar, tenemos que mover. Este es un espacio que se presta para eso. Y creo que entre más personas estemos pensando que sí se puede, pues de alguna u otra manera lograremos influenciar a cada una de las personas que al final ellos son o somos pues la primera barrera y la más importante para evitar que esto siga haciendo daño. Ok, ¿y qué dice el doctor César Herrera sobre esta consulta? ¿Qué tanta educación nos ha faltado en medio de esta pandemia? ¿Nos falta educación? Es la pregunta. Sí. Bueno, muy de acuerdo con lo que plantea nuestro amigo Elías y Rafael. Y bueno, fíjate que el mundo vive uno de los momentos más difíciles de la historia. Y obviamente la pandemia replantea el estilo, diríamos, de vida de la humanidad. Y sin duda alguna, Caris y Rafa y Elías le pone grandes retos, sobre todo en todos los ámbitos, pero sobre todo al sistema educativo. Fíjate que esta pandemia le transformó la vida al planeta en cuestión de semanas. Todos los planes se vieron truncados. Y obviamente este cambio, que no es fácil,
nos ha dado una manera de entender y ver al mundo de una manera diferente. Pero también, en cierta manera, diríamos, da una forma a que la educación ha tenido, diríamos, un gap ahí bastante grande. Es decir, nos ha faltado educación. Pero la educación no vista desde la institución educativa. La educación vista más bien desde un campo integral, que incluye, como lo mencionaba Elías, y ahí estoy muy de acuerdo con él, incluye la familia, porque la familia es un núcleo esencial donde se empieza uno a educar. O sea, los valores no te los van a enseñar normalmente en la institución educativa. Ellos son unos facilitadores de esos valores. Y lo que hablábamos precisamente ayer, Cari, cómo a través de una estrategia nacional, departamental, municipal, casa y obviamente pues educación, se puede ir transformando la cultura de seguridad hacia unos comportamientos. Entonces yo creo que ahí estábamos en deuda, o sea, nos ha faltado educación. Y educación no es de lo técnico, porque en eso se ha fundamentado muchísimo, digamos, la educación en el país y en el mundo entero. Nos enfocan o nos educan más para creer que somos mejores que los demás. Nos educan más para ver quién es el que saca mejor nota que el otro. Es decir, en una competencia, diríamos, absurda, que realmente ante una situación tan compleja como el COVID, realmente hemos visto que nos hemos quedado muy cortos con respecto al tema de la educación. Entonces yo creo que lo técnico es fundamental, lo técnico es lo esencial, pero yo creo que nos ha faltado muchísimo desde casa, obviamente de las instituciones, y eso ya Elías, que es un experto en temas de educación, nos va a hablar de eso, y eso implica un proceso de transformación de la educación tradicional hacia la nueva educación. Y fíjate que con esta pandemia, ¿cuántos países? 138 países y más, y cerca de 1.400 millones de estudiantes se vieron afectados obviamente por el cierre de colegios y universidades. Y nos vienen contando que la educación se está transformando. Pero fíjate hoy que lo importante no es lo técnico, lo importante no es saber más que el otro, lo importante no son los títulos universitarios. Aquí lo más importante en situaciones tan difíciles como esta es el verdadero comportamiento humano. El buscar, diríamos, y ser consciente de que mi comportamiento puede afectar a los demás. Entonces, creo que nos ha faltado educación. Nos ha faltado educación. Y lo decía el licenciado y también lo agregaba el ingeniero Pinedo, de alguna manera tienen esa mayor incidencia, se da desde el hogar, porque en el colegio se va de pronto a aprender desde otra óptica, ¿verdad? El ver de pronto uno ese desinterés por el autocuidado, ese desinterés por la salud. No sé si de pronto de alguna manera también a veces por nuestra idiosincrasia de que todo lo cogemos como chévere, eso también haya influido. Pero entonces, en línea con esto, yo le pregunto a todos ustedes, y empezamos con el licenciado Elías Duarte, ¿requiere nuestro sistema educativo una transformación? Sí, sí, totalmente. Realmente, es que no solo con la pandemia solo puso en evidencia las múltiples deficiencias que tiene nuestro sistema, pero son muchas otras las cosas que evidencian que nuestro sistema está mal. Yo le voy a poner un ejemplo. Lo que pasó con el accidente que pasó con el camión de gasolina allá en la... Sí, ese accidente refleja una situación de país que inclusive en algunos momentos de manera absurda decían desde el interior, no es que los costeños, y fíjese que en Transmilenio mueren al año una cantidad de personas por intentar colarse en el sistema de Transmilenio. Yo hacía un comentario en alguna de estas redes diciendo eso, y la cantidad de personas que se cuelan en Transmilenio al día es impresionante. La Universidad Nacional hizo un estudio donde el 15% de las personas que transportan diariamente en Transmilenio son coladas. O sea, eso está en la capital, está en casi todas las zonas del país, porque volvemos sobre lo mismo. A mí me parece que el problema fundamental de nuestro sistema educativo es un problema, como lo decía César, no técnico, es ético. Es ético. Cuando a una persona la educan para ser autónoma y para autorregularse, esa persona es íntegra.
La integridad, decía un gran orador, es aquello que yo hago cuando nadie me está viendo, ¿cierto? Hacer lo correcto. Hacer lo correcto cuando nadie me está viendo, eso es ser íntegro. Eso es ser íntegro, y a nosotros nos han educado para a veces mostrarnos una faceta delante de la gente, y para en privado, cuando tengo la oportunidad, cometer el fraude. Y eso es lo que nos está llevando a este tipo de situaciones. O sea, yo me pongo el tapabocas cuando me están viendo, pero cuando no me están viendo no me cuido, ¿cierto? Entonces, César y el ingeniero Rafael, que han trabajado tanto con los temas de seguridad, saben que el cuidado, el verdadero cuidado es cuando yo cuido de mí, cuido de los otros, un nivel de interdependencia, ¿cierto? Y así deberíamos ser como sociedad. O sea, eso que hemos aplicado tanto como lema, nosotros no hemos llegado a eso por el problema ético. Y de fondo existe otro problema ético más complejo, y es que a nosotros venimos de una tradición judeocristiana que nos ha educado en una cosa que es muy nociva para cualquier sociedad, muy nociva para cualquier sociedad, y se llama la culpa. La culpa es aquello que nos evita a nosotros asumir responsabilidad. Cuando yo le echo la culpa a usted es para yo excusarme de mi responsabilidad. Las responsabilidades son compartidas. La culpa normalmente tiende a ser individual. No sé si ustedes han oído hablar de ese concepto del chivo expiatorio. Es porque es el que buscamos para echarle la culpa. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo infortunado que está ocurriendo en este momento en nuestro municipio, con toda esta realidad del COVID que nos está golpeando muy fuerte, la realidad del COVID en Montelíbano. Hay un rifirrafe político intentando echarse la culpa los unos y los otros. Y no es un tema de culpa, es de responsabilidad, y responsabilidades tenemos todos. Cuando somos responsables, todos, absolutamente todos nos cabe responsabilidad, algunos más que otros, ¿cierto? Porque en el tema de la responsabilidad, pero cuando yo asumo la responsabilidad y yo hago la parte que me toca, inclusive hago un poco más allá. ¿Cuál es la parte que me toca a mí como ciudadano? Y los procedimientos, los protocolos de autocuidado, ¿cierto? El no salir si no es necesario salir. Esa es la parte que a mí me toca. Si cada uno cumpliera la parte que le tocaba, asumiera esa responsabilidad, no. Pero entonces, yo como ciudadano no asumo la responsabilidad, y lo más fácil que hago para evitar mi responsabilidad es salir a echarle la culpa al otro. Ah, no, es culpa del gobierno que no hace las restricciones. Es culpa de la policía que no multa a la gente, ¿cierto? Y todo el tiempo estamos enfocados en la culpa, porque la culpa es lo que nosotros nos han educado en este sistema para echarle la culpa a los demás. Es más, nos han educado para no reconocer cuando nosotros nos equivocamos. Es algo muy normal de la condición del ser humano. Entonces, el problema de nuestro sistema educativo en el fondo es ético. Es ético es porque es la forma como nos han educado frente a la responsabilidad, frente a la culpa. Nosotros, es raro el colombiano que dice, hombre, qué pena, me equivoqué. No, pues, el fiscal se fue a parrandear a San Andrés y de pronto lo pillaron en esa situación, y el hombre sale a decidir, sale airado a hacer reclamos, por ejemplo, ¿cierto? Y ese tipo de situaciones se ven a todos los niveles, y nos pasan a nosotros por no asumir nuestra responsabilidad. Y parte de asumir la responsabilidad es reconocer que nos equivocamos, y a nosotros nos cuesta mucho eso, porque es más fácil echarle siempre la culpa al otro. La culpa es como la pelotica que nos estamos rodando todo para evitar asumir la responsabilidad. Y cuando hay responsabilidad nos cabe a todos. O sea, sin distingo de ninguna clase, todos tenemos una responsabilidad. Esa es la apreciación frente al sistema. La apreciación del licenciado Elías Duarte, la culpa no es de la vaca. ¿Qué dice el ingeniero Pinedo? Cari, yo quería hacer un comentario con respecto a lo que tú decías de que notabas como la gente como que no le importaba eso, que no le prestaban atención, no creían en eso. Hay una lección grande que nos ha dejado a todos el tema de seguridad, por lo menos a mí en mi trabajo en las compañías, y es que por definición el ser humano cree que no se va a accidentar, cree que no se va a enfermar. O sea, si yo te pregunto a ti ahorita, si tú estás pensando que ahora que salgas para tu casa te vas a accidentar,
la respuesta obvia va a ser no. Hoy te pregunto si mañana vas a amanecer con gripa, la respuesta obvia va a ser no. Entonces, eso lo tenemos tan arraigado de manera natural que con este tema del COVID, todos creemos que no nos va a dar COVID. El problema es que algunos, aunque creemos eso, podemos tomar medidas preventivas de lavarse las manos, de ponerse un tapabocas. Pero la mayoría se sostiene en su pensamiento y dice, no, eso no me va a dar a mí. Yo soy una persona fuerte, yo me siento bien. Y la verdad, eso es bien difícil cambiar. Yo he sido testigo de eso a nivel compañías y eso es algo increíblemente fuerte. O sea, ese hábito, ese don natural de sentirse bien, que yo creo incluso que es una fortaleza del ser humano, o sea, porque al final eso es lo que somos. Somos supuestamente la cabeza de la cadena alimenticia en la tierra, somos el ser supremo, nos creemos lo máximo, y entonces, claro, llega algo como esto que no se ve, porque el virus no se ve, a duras penas nos lo han explicado los científicos, y entonces, ¿cuál es el comportamiento obvio? Nada, eso no va a pasar nada, y ahí está el problema. Entonces, sí, el tema educándonos nos pueden ayudar, pero yo creo que para este tema es muy tarde, por supuesto, ya estamos grandecitos. Repito, ojalá y nos sirva hacia el futuro. Esa es mi esperanza, de que sirva como una inyección de cambiar, de cómo ver la vida, de cómo ver los riesgos, porque el primer y único responsable de riesgos soy yo. Yo creo que ahí es donde hay que trabajar fuerte. Trabajar fuerte en todo el proceso. Son apreciaciones muy tremendas las que están dando ustedes, y yo quiero recordarle ahí a las personas que están allí conectaditas que el tema que estamos tratando hoy, sí, nosotros, el tema y la pregunta que tenemos en curso es si el sistema educativo nuestro requiere de un proceso de transformación, cómo estamos trabajando nosotros, qué es lo que estamos haciendo, y el tema es, nos ha faltado educación en medio de la pandemia. De pronto usted allí para que se cuestione, de pronto allí usted analice allí sentadito en su casa, si nos ha faltado, me falta mejorar esto, debo aportar esto a todo el proceso que adelantamos en casa, que adelantamos. Los primeros educadores somos nosotros como padres en el hogar. Nos gustaría la opinión del doctor César Herrera sobre la transformación, sobre si se requiere una transformación urgente del sistema educativo colombiano. Por supuesto que sí, Cari. Y como lo decía Rafael y Elías, no es que ahora la pandemia obviamente lo que ha hecho es acelerar ese proceso de transformación. Pero antes de la pandemia, inclusive el mismo sistema educativo se cuestionaba de que necesariamente se requería, diríamos, un proceso de transformación. Y un proceso de transformación que tenga impactos en una manera integral. Hace un par de días leía un estudio del Laboratorio de Economía de Educación de la Universidad Javeriana. Y más o menos ese estudio revelaba, fíjate algo, o sea, por el tema que estamos hablando. Antes de la pandemia, evidentemente sí requería transformación, pero ahora más que nunca. Porque fíjate una de las cosas que decía este estudio era que el 96% de los municipios del país no podrán implementar lecciones virtuales. ¿Y debido a qué razón? A que más de la mitad, fíjate que más o menos Elías me puede dar el dato, pero creo que son un poco más de 10 millones de estudiantes de colegios públicos. Y más o menos este estudio decía que el 37-40% pues no tenían computador en su casa. Y esto demuestra realmente la claridad y la realidad del país. Nos falta educación tecnológica para asumir una situación así. Por lo tanto, hay que empezar a realizar una transformación tecnológica a partir realmente de esta pandemia que ha acelerado y ha detonado pues, este proceso. Y fíjate una cosa tan esencial, que a veces no somos tan conscientes en eso. Hoy están vacías las aulas de clase. Los estudiantes y profesores cambiaron un espacio físico por uno digital, y eso también implica que hubo una transformación. Entonces ya empezamos inclusive a hacer teletrabajo desde casa. Por ejemplo, yo hace más de 4 años, no mentira, hace 4 años salí de Montelíbano a realizar mi estudio de aquí en la ciudad donde estoy, y me tocó adecuar donde vivo pues un espacio adecuado con un escritorio
una buena silla para realizar, obviamente, pues, mi trabajo. Y eso es lo que le llaman teletrabajo. Inclusive que en Colombia ya está reglamentado. Pero situaciones como la pandemia del coronavirus, fíjate que ofrecen oportunidades para reinventarse en muchos aspectos, sobre todo en el tema de educación. Y fíjate que varias universidades ya vienen inclusive poniendo en marcha el modelo educativo a distancia. Y hay universidades en Colombia que llevan la delantera en ese aspecto, y inclusive en Latinoamérica. Y fíjate que en su mayoría no aplican las nuevas modalidades, ni cuentan con una capacitación tanto para estudiantes como para profesores. Pero lo que es más, diríamos, que nos cuesta a veces aceptar, es que hoy tú ves a instituciones educativas superiores formando a sus profesores en educación virtual porque no se habían preparado para eso. Entonces, fíjate allí, los procesos de transformación no solamente son de las universidades hacia los estudiantes, sino que los procesos de transformación educativa inicialmente inician desde el interior de las instituciones. Entonces, situaciones adversas como esta hacen indispensable que el gobierno y todos los gobiernos se planteen nuevos retos que permitan, obviamente, hacer un proceso interno a la transformación de la educación, pero sobre todo hoy por esta pandemia hacer un mejoramiento tecnológico y sobre todo que esto ayude sobre todo a innovar el sistema educativo. Hoy no necesitamos, fíjate que hoy ya algunas compañías, Rafael, inclusive muchos foros y conversando lo comentábamos, ya hay organizaciones que no contratan por títulos universitarios. Es decir, los que estudiamos un doctorado ya no te están contratando por ser un doctor o como dice Rafael, por ser un PhD o un LCD, lo que sea. Hoy te contratan por la calidad humana. Y la calidad humana se basa en unos comportamientos y unos valores que Elías hacía mención. Entonces, fíjate que lo importante no es tanto lo técnico, y ahí refuerzo eso. Fíjate lo que ha pasado en Bogotá. Se han hecho unos retos y unos desafíos tremendísimos. Y uno de esos retos es entender que el proceso educativo cambió y que debe reorientarse de una manera diferente. Entonces, para darle la oportunidad y no seguir aquí como charlando, porque Elías y Rafael tienen mucho que decir, pero es lo que tendría que decir del proceso de transformación, educación. Hay que hacerlo inmediato y urgente. Total. Sí, de alguna manera en el marco de toda esta pandemia hemos venido dialogando con directivos educativos, con representantes de las organizaciones del sector de educación y siempre hay como ese tema, es que la educación en Colombia ha necesitado desde hace mucho una transformación, pero lo que ha hecho la COVID-19 de alguna manera es acelerar los procesos, si no digo yo de pronto los está acelerando en el teletrabajo, los está acelerando en muchísimas cosas, todo este proceso de transformación. Pero entonces, en el marco de lo que estamos hablando, y hablaba el licenciado Elías de educación, ética y autonomía. 3 palabras maravillosas, ¿verdad? Educación, ética y autonomía. Y nos decía que nosotros necesitamos fuertemente trabajar con una, o fundamentar con una educación ética. Y hablando de que necesitamos la educación en la casa, necesitamos la educación en el colegio, ¿para qué nos sirve lo que aprendemos en el colegio en medio de esta pandemia? Lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido, licenciado Duarte, ¿para qué nos sirve? Bueno, esa sí, sigue siendo la pregunta fundamental de la pedagogía. Es más, a muchos maestros a veces nos enoja cuando el estudiante le pregunta al maestro, vea, eso que usted está, de lo que usted está hablando, ¿para qué sirve? En la vida real, ¿para qué sirve? Y realmente esa es la pregunta fundamental de la pedagogía. Julián de Subiría hace una crítica al sistema educativo nuestro y dice que el problema fundamental de nuestro sistema es que lo que nos enseñan en la escuela no sirve para la vida. Y lo que nos enseñan, y lo que las preguntas de la vida o lo que la vida nos pide, no nos los enseñan en la escuela. Y debe haber esa conversación entre lo que enseñan en la escuela y la vida. Miren, cosas tan elementales como saber diferenciar biológicamente un virus de una bacteria. Eso es fundamental en una como esta, ¿cierto? Y muchas veces no lo sabemos. Entonces, ahí es donde uno empieza a replantearse, bueno, ¿de qué me sirvió conocer el trinomio cuadrado perfecto, saber que la capital de tal país era esta o esta otra, si realmente en un momento como este tan coyuntural
¿cierto? Voy a decir algo, muchos de esos contenidos pasan de largo y no sirven para nada. Y con un agravante, voy a decir una realidad que es muy dura, pero muy concreta. Más allá de la parte técnica de que hay que dotarnos de mejores infraestructuras de conectividad, de terminales, de computadores, tabletas, celulares o lo que sea para las clases por ahí, hay una cosa que es primordial en este momento y es sobrevivir a la pandemia. ¿Cuál es el niño que pierde el año este año? El niño que Dios no lo quiera se muere. Entonces, o sea, resultaría absurdo que alguien sobreviva a una pandemia y pierda el año, por poner un ejemplo. Es algo que yo he planteado en muchos escenarios porque yo noto que a veces algunos compañeros están más preocupados por esos contenidos que no tienen ni siquiera a veces conexión con la realidad, que porque el niño sobreviva. Infortunadamente yo aquí en Itagüí tenemos un brote muy, muy terrible de COVID, tenemos más de 700 casos. Infortunadamente muchos de los niños de la institución en estos momentos han salido contagiados con COVID, ellos y su familia. Y nosotros hemos estado en la tarea de llamar a ver cómo van evolucionando en el proceso, cómo lo podemos apoyar desde el componente socioemocional, desde lo psicológico, cómo le podemos ayudar a paliar ese duro momento que están pasando como familia, porque no es solo decir tengo COVID, sino toda la situación emocional que eso implica, el aislamiento, otra cantidad de cosas. Entonces, lo que nosotros debemos hacer como escuela, lo que nosotros debemos hacer como sistema en estos momentos es procurar, primero, que la mayor cantidad de gente se contagie, evitar ese contagio, evitar que la mayor cantidad de gente se contagie. Evitar ese contagio es lo primero que nosotros debemos hacer. Y para eso, entonces, es remarcar en todo momento los protocolos y el autocuidado y tratar de hacer conciencia en eso. Pero más allá de eso, también es entender que esta realidad que estamos viviendo implica que la escuela sea lo suficientemente flexible para que se convierta en un apoyo para las familias y no en una carga adicional. Porque es que en estos momentos hay familias aguantando hambre. Por lo último que se van a preocupar es por si pagan el internet para conectarse a ver clases. Primero hay que resolver esto, ¿cierto? Y entonces, si no se pudo conectar, va a perder el año por no haber tenido el recurso con que conectarse. No, o sea, la escuela tiene que estar ahí, así sea llamando, así sea enviándole por correspondencia los talleres y las guías al muchacho. Hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer ese apoyo, no para convertirse en una carga. Hay escuelas y colegios que se han convertido en una carga para los papás. Tienen una cantidad de tareas y cosas que hay papás, a mí, amigos, conocidos, me dicen, no, yo estoy hasta aquí de hacer los trabajos de mi hijo. Yo también tengo que trabajar, yo también tengo que organizar mi casa. Entonces, la escuela tiene que empezar a responder a esas realidades del contexto de los muchachos, a esas necesidades. Y esa es la verdadera transformación que se tiene que dar en la escuela. Es algo así como adaptarse, ir en el proceso, pero que también sea adaptativo. Yo comparto lo que usted dice, hay papás que están al borde del desespero porque la metodología, en primer lugar, no estábamos preparados para esta situación, en segundo lugar, los papás, la mayoría pues trabajamos, en tercer lugar, el niño todavía no está 100% adaptado al sistema de online. Entonces hay papás que están al borde del colapso con la cantidad de tareas de pronto con las que le toca ayudar a sus hijos, pero digamos entonces, ¿para qué nos ha servido, ingeniero Pinedo, lo que hemos aprendido en el colegio? Mira, yo quiero decir algo general primero, y es que yo no pretendería buscar el culpable en la escuela, que es que la escuela no me enseñó, o que la escuela me ha ayudado o no me ha ayudado para el COVID. Yo creo que esa no es la pregunta. Porque ahora tú dejamos claro que la educación es un tema de casa y escuela. Y este tema cultural de comportamiento a riesgo, yo creo que el 98% es casa, no escuela. Ahora, ¿para qué va uno al colegio? Hombre, hay cosas que se requiere saber. Sí, es posible que haya que hacer una transformación por el
el contenido de las materias y todo ese cuento. ¿Para qué me sirve el chi cuadrado, el polinomio perfecto, la capital de... O sea, eso hay que cambiarlo, sí, porque debemos ser más objetivos y algo que le genere verdadero valor a las personas en su medio. Eso es cierto. Eso hay que hacerlo. Y lastimosamente este país, con sus departamentos y sus ciudades, se ha quedado corto con el reto de educación desde hace años. Los que tenemos más canitas, nos acordamos que antes había educación por radio, bachillerato por radio. Pero así como se murió el tren en Colombia, se murió la educación a distancia. Aquí existió eso y era fuerte, era buena, era organizadísima. Pero ¿qué hizo nuestra clase de dirigentes? Mató eso, porque eso no te genera o sea, no permite la barba. Ya. Entonces, la educación sí requiere una transformación, pero la requiere desde las mismas familias para que le exija a sus dirigentes que ese sea un foco clave, educación y salud, los derechos fundamentales. Y allí tenemos que enfocarnos como clientes de nuestros directivos, de nuestros jefes, de nuestros jefes del país. Ahí tenemos un problema importante. Y esto que estamos viviendo sacó eso a relucir, pero a borbotones. Mucha gente no tiene acceso a internet, ni siquiera los alumnos. Vamos a hablar del colegio, peor todavía, escuelas sin silla, sin tablero y mucho menos sin computador. Entonces, el tema de educación en Colombia es gravísimo. César ahorita está hablando de que, listo, hay universidades que se están transformando para dar clases virtuales. Excelente. Sí, pero el tema grave en este país no está en la universidad, está allá en la primaria, donde nace el niño, donde crece. Acuérdense lo que dicen, árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Entonces, sí se requiere una transformación, sí se requiere que nuestros dirigentes políticos le den la prioridad a esos dos temas, salud y educación, y sí se requiere que nosotros, que somos los clientes de esos líderes políticos, lo exijamos y le prestemos la debida atención. Esto sirvió para dejar aún más en evidencia eso, pero no va a servir de nada si al cabo de 6 meses que esto pase, seguimos con las mismas escuelas sin computadores, sin silla, los profesores mal preparados, como decía Luis, la temática a veces totalmente fuera de foco, una educación vacía. Entonces, ojalá y de veras nuestros dirigentes se pellizquen y vean esto. Oye, verdad que sí tenemos que prestarle el tema de la educación, porque allí sí vamos a quedar blindados, si lo hacemos bien, contra cualquier pandemia, contra cualquier comportamiento, porque este es un caso, la pandemia es un caso, pero imagínense casos, o sea, imagínense un tema de colapso financiero asociado a otro tema, a una guerra, no quiera Dios, o a otras cosas, una infección, lo que sea, sería catastrófico. Entonces, este tema deberíamos prestarle mucha más atención y en verdad pensar en cambios profundos. Prestar la debida atención a la educación de nuestros niños y jóvenes, para que al final los adultos sean personas que transformen y que crean y que ignoren. Ese es mi comentario. Ok, esa es la apreciación del ingeniero Rafael Pinedo. ¿Y usted qué piensa, doctor Herrera? Muy de acuerdo. Fíjate que lo que se enseña y lo que se deja de enseñar en las aulas de clase y de manera particular en las escuelas, eso impacta las oportunidades de la persona en su presente y en su futuro. Y realmente los cambios de hoy exigen, en cierta manera, redefinir qué aprendemos y cómo lo estamos aprendiendo. Yo creo que eso es fundamental. Pero fíjate que también leí hace algunos días que el Banco Interamericano de Desarrollo, en un reciente informe que más o menos hablaba de los servicios sociales en la ciudadanía digital, un estudio muy interesante que yo creo que vale la pena leer y que todos los docentes deberían leerlo. Fíjate que este estudio muy interesante que se hizo en América Latina dice que prevé que para el 2030 más de la mitad de los jóvenes no tendrán competencias necesarias para prosperar en un trabajo. Es decir, no tendrán las competencias para responder al mundo empresarial. Pese a que América Latina invierte en promedio el 5%, y Elías me lo puede ratificar, invierte el 5% del Producto Interno Bruto en educación.
y al 70% de esos estudiantes de básica primaria que hoy asistan a esas aulas no alcanzan ni el nivel mínimo en las habilidades de matemática, y eso se puede ver reflejado en estos grandes concursos que hacen a nivel mundial, pero no alcanzamos el nivel mínimo, Caris, en habilidades matemáticas, comprensión lectora, es pobre, y sobre todo el pensamiento crítico realmente es muy escaso. Y esas tres competencias que te acabo de mencionar, hay que agregarle las que en el mundo de la cuarta revolución industrial nos está exigiendo y pidiendo. ¿Y cuáles son esas nuevas habilidades de la cuarta revolución industrial en la que estamos hoy? Y que inclusive nos dicen los expertos que ya estamos terminando la cuarta revolución industrial y nos estamos montando a la quinta revolución industrial y ni siquiera nos hemos acomodado y entendido el concepto. Pero fíjate, habilidades como que se deberían enseñar en la escuela y son fundamentales. Habilidades de la creatividad. Y tener habilidades de la creatividad sirve para responder a los desafíos y retos que con situaciones puntuales como la pandemia y el COVID pueden darnos solución, ¿cierto? El tema de la colaboración, la comunicación, la conciencia social, el tema cultural. No hay que hablar del tema del liderazgo. Una cosa fundamental, educación financiera. Y sobre todo, hablar de un componente que es el desarrollo de un coeficiente de inteligencia digital que está reinvirtiendo y cambiando, obviamente, pues, la educación hoy en día. Entonces, yo creo que una de las cosas que vamos a la escuela es fundamental, porque fíjate, ¿para qué aprendemos matemáticas? Es una pregunta que cualquier estudiante se haría. A mí una vez me la resolvió un profesor. Yo también le hice esa pregunta. ¿Para qué estas ecuaciones? Y también lo hice en la universidad. Y fíjate, me pareció una respuesta muy, muy interesante. Me dijo, mira, usted tiene que aprender todos estos problemas, tiene que aprender matemáticas para poder resolver problemas tan críticos como los que estamos viviendo. Porque ¿qué es la matemática? Relaciones. Eso es lo que usted hace, relaciones de conceptos numéricos, abstractos, complejos, que entonces empieza a tomar decisiones frente a una decisión. Entonces, para eso aprendemos matemáticas y por eso es muy importante que los estudiantes adquieran, diríamos, estos conocimientos mínimos. Pero fíjate que voy en línea con eso. Ya tú estás viendo los grandes líderes mundiales que ni siquiera fueron a la universidad. El que inventó Facebook, el tipo que más recursos en dinero tiene hoy, de Amazon, el que inventó toda esta tecnología de los iPhone, o sea, el dueño de Apple, gente que ni siquiera fue a la escuela. Entonces, fíjate que ahí fue un concepto muy importante y también a los oyentes sería bueno que invitaran a sus hijos y a sus familiares a consultar lo que son las escuelas al revés. Ese concepto, ya el estudiante, ya hay muchos padres de familia que ni siquiera envían a sus estudiantes a la escuela. ¿Por qué? Porque están usando este concepto que habla Andrés Oppenheimer en este libro de Sálvese quien pueda, adiós a los mitos sobre la tecnología y los nuevos campos que están aplicando a la cuarta revolución industrial. Entonces ya hay padres que están enseñando a sus hijos desde casa a través de este modelo que ya está inventado, que está patentado, que ha generado, diríamos, unos resultados bastante contundentes, y es lo que se llama escuelas al revés. Entonces es muy importante en este campo ir a la escuela. Pero lo más importante, Cari, es que un profesor, un educador, y yo me incluyo ahí porque hace 8 o 9 años facilito educación en programas de maestría y especialización en 10 universidades del país. Pero yo estoy convencido que un docente, un buen docente, puede cambiarle la vida a un estudiante. Pero también se la puede complicar. Pero yo creo que esa es la misión que tienen todos los educadores. Tratar de cambiarle la mentalidad a los estudiantes. Yo creo que ese es el principal reto y desafío. Cuando un docente creo que tiene, diríamos, esa vocación, yo creo que empezarán a resolverse una serie de cosas ahí que de pronto no están funcionando tal vez muy bien. Quiero Dígame, ingeniero. Sí, señor. Quiero reportar con respecto a lo que dijo César. Voy a poner ejemplos que he vivido en mi trabajo. Es que uno a veces encuentra
ingenieros, médicos, lo que sea, que ni siquiera saben hablar en público, ni siquiera saben dar una explicación, que no saben liderar una reunión. Entonces, habilidades blandas, eso nos está faltando fuertemente en nuestro proceso educativo. Usted tiene el berraco que sabe hacer suma con los ojos cerrados, pero tú le dices que le explique a otro, no sabe guiar. Que guíe a alguien, no sabe guiar. Que dirija una reunión, que prepare una agenda, que se pare a hablar en público, que salude mirando los ojos. Entonces, las habilidades blandas, ahí tenemos problemas. Y eso nos está haciendo falta para cosas como esta. Eso quería complementar con lo que estaba diciendo. Muy de acuerdo. Fíjese, ingeniero Cari y Elías, es que la escuela será útil en la medida de que los jóvenes, o sea, los niños y las niñas, se sientan, como dice Elías, y ahí yo estoy de acuerdo con él, sean parte del proceso de aprendizaje. Más allá del cumplimiento, diríamos, del plan de estudios o de los resultados de una evaluación. El cambio educativo ocurre cuando las lecciones, las verdaderas lecciones, logran, como dice Rafael, provocar emociones desde la niñez, pero sobre todo despertar esas nuevas preguntas, esos nuevos interrogantes que permitan a los niños y a las niñas mejorar el entorno en que habitamos. Si eso ocurre, Caris, vamos a tener resuelto este problema que hoy tenemos de comportamientos. Iba a agregar algo, licenciado. El componente ético que no se nos puede olvidar. Muchos de los que se roban el país, muchos de los que encabezan los grandes listados de corrupción, son gente con doctorado, que ha estudiado en las mejores universidades de este país. Y hay un componente ético que no se nos puede olvidar. Y el que roba del erario le está quitando las posibilidades y las oportunidades de una vida mejor a todas las personas en situación de vulnerabilidad de este país. Entonces, es una cosa que a veces pasamos por obvia, pero que en todos los escenarios se debe enseñar, en la escuela, en la universidad y en la casa, como lo veníamos planteando. Y el componente ético para mí sigue siendo fundamental. O sea, usted puede ser el mejor matemático, el mejor profesional, pero si usted se roba el erario, usted no es una buena persona y usted le está quitando posibilidades a otros. Y eso es fundamental. Máxime en este momento, sí. El país está llevado de la corrupción. Entonces usted dice, licenciado, que la base es el componente ético, porque la ética lo decía usted, que la ética nos lleva a ser autónomos, pero esa autonomía de hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo y tampoco nos esté aplaudiendo. Exacto, y bueno, sí, muy importante todo el componente académico, y hay que empezar a reevaluar el currículo. El currículo nuestro, por ejemplo, en una escuela primaria básica o en una secundaria, se compone de 13, 14, 15 áreas. Por Dios, eso es una locura. Un niño yo he visto niños que llevan una maleta con 15 cuadernos y los libros, y eso le puede provocar hasta una escoliosis en la espalda. Eso no tiene sentido. Hace mucho rato que eso no tiene sentido. Y seguimos viendo un popurrí de áreas que no tienen sentido. Y los legisladores de la patria en Colombia legislan para tapar los huecos que ven en la sociedad. Entonces estos muchachos no se comportan bien, díctese la cátedra de cívica, ¿sí o no? De cívica y urbanidad, para que aprendan a comportarse. Entonces necesitamos fortalecer la paz, díctese la cátedra de la paz. Entonces estamos discriminando las negritudes, díctese la cátedra de afrocolombianidad, y creemos que metiéndole más asignaturas y materias al currículo vamos a solucionar los problemas de la sociedad. Eso no se soluciona así. La transformación debería ser para lo elemental. Lo que se debería enseñar en las escuelas es lo elemental, lo básico. Es matemáticas, ciencias, historia, lengua castellana y el componente ético. Y a partir de ahí desarrollar todas las habilidades blandas de la que hablaba el ingeniero Rafael Pinedo. Son muy importantes. Poder hablar en público, poder decir. En Estados Unidos funciona así. Solamente reciben 4 o 5 tipos de materia. No más. No más. Que no debe... Son esas que tú acabas de decir. Sí.
no deberían ser más. Y ya por ahí leí que para esta legislatura que viene, no sé cuántos senadores van a proponer que se metan cátedras de no sé qué otras pendejadas. O sea, absurdo totalmente. A veces se carga demasiado y se obtienen pocos resultados. Es como lo que, y lo hemos venido escuchando y se ha venido planteando desde hace mucho rato este tema. Pero en el marco de todo esto que estamos viviendo y que bueno, en Colombia se decretó desde el 25 de marzo, precisamente mañana, pasado mañana ya el sábado estaríamos cumpliendo un nuevo mes de estar en este aislamiento físico. ¿Qué papel están desempeñando tanto profesores, estudiantes y padres de familia en el marco de todo esto? ¿Qué creen ustedes que es el papel que estamos desempeñando? Porque aquí estamos incluidos todos. Licenciado. Estamos viviendo, y es que todos estamos jugando de titular. Aquí no hay suplentes. Y este es el partido en el que no hay suplentes. Todos estamos jugando de titulares porque todos tenemos una responsabilidad. Llámese maestros, llámese padres de familia, llámese estudiantes, y tenga el rol que tenga en la sociedad. Usted puede ser un transmisor del virus, usted puede ser un foco de contagio, o usted puede ser alguien que ayude a prevenir. Usted puede ser alguien que promueva acciones de su quehacer al interior de su casa, por ejemplo, como jefe de hogar, al interior de su escuela, como maestro, como director de escuela, al interior de su empresa, como persona que dirige una empresa, en todos los escenarios, todos estamos jugando de titular. Entonces, el papel que jugamos todos es fundamental. Aquí no se trata de niveles de importancia, de que uno es más importante que el otro, no. Aquí todos somos igual de responsables. Todos somos igual de responsables. Miren, hoy hablaban de un caso de un joven que salía mucho y le contagió. Él era asintomático en el virus, le contagió el virus a la abuela, a la mamá y a una tía. Murió la abuela, murió la tía y la mamá la tenía muy grave. Entonces, la responsabilidad de ese joven, imagínense, frente a esa situación, ¿cómo se ve? O sea, todos tenemos un nivel de responsabilidad en esto y tenemos que seguirlo asumiendo. Ok, asumir todas esas responsabilidades. ¿Qué dice, doctor Herrera? No, igual lo que plantea Elías, Cari, es una responsabilidad que enmarca a todos. Aquí se ha demostrado que no es por estrato social, por tipo de religión, por corriente política, no. Aquí realmente todos estamos involucrados y todos debemos aportar. Lo que sí hay que es asumir diríamos, una actitud mucho más activa y presente. No podemos ser indiferentes ante esta situación y no podemos quedarnos callados ante esta situación. Por lo tanto, yo creo que la labor que vienen haciendo en el campo educativo, los estudiantes, los profesores, yo creo que el llamado es a que se dé esa milla extra. Siempre uno tiene la capacidad del ser humano, lo dice Rafael, y a él se lo aprendí, siempre uno tiene esa capacidad del ser humano de dar, diríamos, esa milla extra. Siempre uno tiene esa capacidad de forzarse un poco más. Si a mí me piden 100, yo tengo la capacidad de dar el 120%. Entonces yo creo que ese es un llamado desde, por ejemplo, los que lideran estos procesos educativos, de que los profesores sean más activos, sean más visibles, generen más resultados, porque están confinados y el confinamiento precisamente lo que genera son capacidades y creatividades en medio de la crisis. Ya eso lo hablamos el día de ayer. Los estudiantes hay que exigirles con mucha más intensidad, porque lo que decía Elías, es muy raro que el estudiante este año pierda su periodo educativo. Entonces hay que exigirle con el mayor, diríamos, criterio. Y lo mismo a título personal. Entonces los profesionales que están en todo el territorio y de manera especial en el San Jorge y en Montelíbano, entonces hay que cuestionarse.
¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo hacer útil? Y ya, mire, el premio, como dice también Rafael, eso llega después. La gratificación llega después. Lo importante es, hombre, generar, diríamos, capacidades, generar oportunidades, generar redes. Eso es fundamental en este tiempo. Entonces yo creo que es un llamado a dar esa milla extra para poder ayudar a solucionar realmente este problema. Fíjate que con este número de contagios que va en aumento, si pusiéramos a hacer un ejercicio a todos los estudiantes, por ejemplo, de Montelíbano, a través de las instituciones educativas, mire, vamos a pensar de qué medidas frente a estos retos para solucionar la disminución de contagio. Te lo aseguro, Caris, te lo aseguro, Rafael y Elías, que van a salir una serie de iniciativas muy interesantes que va a generar unas capacidades muy importantes para Montelíbano y para la región. Entonces yo creo que allí es el estímulo y los líderes, los que lideran los procesos a través de la educación, tienen que generar realmente ese estímulo y eso es lo que hace un líder, motivar, comprometer, apoyar, influenciar, acompañar, guiar, orientar, aconsejar. Eso es lo que normalmente no le estamos pidiendo a esos líderes, que demos esa milla extra. Una milla extra en todo este proceso, ¿verdad? Por acá me están solicitando, por favor, los comentarios, ahí les voy a pedir, vamos a leer comentarios que tenemos por acá. Andrés Ruiz dice que la responsabilidad es un hábito que el ser humano debe asumir frente a su forma de actuar y asumir retos. Un saludo para Andrés por su apreciación, ¿verdad? Él nos está diciendo de que es una responsabilidad y asumir los retos, nos está diciendo. También tenemos a Sol María Marchena, un saludo para ella y para toda su familia. Dice, las instituciones educativas tienen el gran reto de mantener la motivación, no solo de estudiantes, sino de las familias, pues hay un sentimiento generalizado de desesperanza frente al momento que estamos viviendo. Familias que han perdido a sus seres queridos, etc. Hay que trabajar en el fortalecimiento de herramientas, emociones y resiliencia. Bonito mensaje, ¿verdad?, que nos está dando y va en línea con lo que nos decía el licenciado Elías, de estar llamando, de estar mirando cómo de la manera también psicosocial o psicológica se puede también ayudar a estas familias que están saliendo afectadas. Nuestro querido amigo, y ayer estuvo en el transcurso de la semana estuvo de panelista acá con nosotros, Iván de la Rosa, un saludo para usted, qué grato poderlo ver por aquí. Dice que apreciado, yo también, eso, hablar desde el corazón y mirar a los ojos. Estaba hablando, creo que es en el momento en que estaba hablando de las habilidades blandas, pero en ese momento creo que también estábamos hablando de todo ese potencial que tenemos a la hora de mirar los liderazgos. También tenemos por acá otro comentario, permítanme y lo consigo. Dice, nos está diciendo Iván que hablar desde el corazón, mirándonos a los ojos y no podemos esperar. Esto es ya. Bendito. Damos gracias a Dios por ese mensaje, porque definitivamente hemos venido hablando de corresponsabilidad. Y nos ha dicho el licenciado, nos ha dicho el doctor, nos ha dicho el ingeniero, hemos tenido médicos, hemos tenido acá un grupo de profesionales selectos, maravillosos, a quienes les vamos a estar eternamente agradecidos, pero en cada uno de ellos nos han venido dejando un mensaje, y ese mensaje es de transformación, ese mensaje es de que nosotros tenemos que entender, de que nos tenemos que reinventar, de que tenemos que mirar nuestro mismo espejo y mirar qué otras cosas podemos cambiar. Diana Carolina Giraldo dice prospectiva. Diana Carolina también ahí hace parte, ¿verdad?, de todos estos procesos de transformación, ha venido trabajando también, un saludo para ella. Entonces miren que estamos en línea con este tema del que estamos dialogando hoy y si, continuando con el mismo, ¿qué aportes en esta pandemia podrían hacer los profesionales de Montelíbano? Lo vamos a enfocar porque nos interesa
de alguna manera tener incidencia, de alguna manera poder dejarle ese mensaje. Y hablábamos desde que empezamos estas cosas, yo a veces digo que estas ideas empiezan como una locura, como una lluvia de ideas. Y hablábamos de que chévere, qué bueno sería que muchos profesionales en Montelíbano pudieran aportar de todas esas cantidades de cosas buenas y hermosas que tienen para todos estos procesos de transformación. Y entonces aquí viene la pregunta, y creo que el ingeniero Pinedo, al parecer salió un momento, vea, la tecnología nos da la oportunidad de salir un momento y regresar. Todo esto es una cosa bárbara, ¿eh? Y la pregunta entonces es, ¿qué aportes? Y voy con ustedes dos montelibaneses aquí de pura cepa, ¿verdad? ¿Qué ideas o qué aportes pueden hacer los profesionales de Montelíbano en medio de esta pandemia? Ingeniero César. Va a hablar primero el licenciado. Háganle. A ver, por favor. Ingeniero. Me encantaría escuchar, a ver, ¿qué cree usted que se pueden hacer? Porque aquí tenemos profesionales maravillosos y tenemos profesionales. En algún tiempo, cuando nosotros empezábamos esta plataforma, nosotros hablábamos de fuga de talento, porque tenemos grandes profesionales que aquí en la localidad, de pronto ante la falta de oportunidades, tuvieron que emigrar a otras ciudades, incluso a otros países. Tenemos mucha gente de nuestra municipalidad viviendo en otros países que se le han abierto puertas y han tenido buenas oportunidades, pero desde allá también pueden aportar, ¿verdad? Entonces, vamos, licenciado, yo he venido con usted siempre de primero. ¿Qué cree usted que podemos aportar? Y repito la pregunta porque ya allí tenemos al Inge Pinedo. ¿Qué aportes en esta pandemia podrían hacer los profesionales de Montelíbano? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué se puede hacer para que de alguna manera contribuyamos en todo este proceso? Licenciado. Sí, señor. Bueno, les decía, son muchos los aportes que se pueden hacer. Yo considero que en este momento ha debido, y tuvimos tiempo suficiente, construirse un plan con unas acciones de prevención, unas acciones de mitigación y con unas acciones de atención frente a este tema del COVID, ¿cierto? Ese plan, básicamente nosotros tenemos una cantidad de profesionales en el tema de gestión de riesgos de salud y seguridad en el trabajo, que además aquí están dos personas que han hecho grande escuela en eso, han hecho una gran escuela en eso, que son el ingeniero Pinedo y el ingeniero César, y esos profesionales, por el debido respeto pues, que me merece yo creo que han debido ser llamados en la construcción de ese plan. No sé si lo hayan hecho, la verdad yo desconozco el plan, si lo hicieron no lo han socializado con la comunidad. He visto muy poco ese impacto de esas acciones, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en este momento en el que la pandemia tiene su punto más álgido, debería haber un puesto de mando unificado con unas acciones muy concretas. Por ejemplo, mejorando los tiempos de respuesta de la GPS. Hoy hablaba con un amigo y me decía, venga, yo tuve el niño mío enfermo, llamamos al hospital, no hubo forma de que nadie fuera a tomarle la prueba para el niño, para saber si tenía, nadie me supo dar una orientación, no hubo forma de hacer nada. Y esas acciones concretas, por ejemplo, para prevenir, para tener el diagnóstico, para hacer seguimiento porque hay personas que han tenido el COVID allá y no los llaman. O sea, las comparaciones suelen ser odiosas, pero a mí me ha tocado acá en Itagüí y a los estudiantes míos que han tenido COVID y a su familia, tienen al médico de la EPS llamando todos los días, inclusive a veces 3 y 4 veces en el día, dando orientaciones a las personas que están en la casa con esa situación. Y en Montelíbano, puedo hablar con conocimiento de causa, no ha pasado así. No ha pasado así porque personas cercanas y amigos y conocidos han tenido esta situación. Y ni siquiera, hay algunos que ni siquiera han recibido el diagnóstico. Ese no está comunicado con ellos. Por ejemplo, el tema de Salud Vida, la nueva EPS, estas constantemente por las redes sociales la gente está escribiendo que qué pasa, que no reciben una orientación, teniendo una gama de profesionales allí que pueden ayudar diseñando este tipo de estrategias. Entonces me parece que
que los profesionales pueden hacer mucho, porque además tenemos una cantidad de excelentes profesionales y en todos los campos, en los campos de la medicina. Y hay muchos que están haciendo lo que humanamente están pudiendo. Yo lo que considero que en estos momentos nos hace falta es articular todo ese conjunto de estrategias en un plan territorial para todo el municipio, que todos hablemos el mismo idioma, que estén metidos en esa bolsa las GPS, que estén metidos en esa bolsa todos los profesionales, que estén metidos los profesores, que estén metidos los ingenieros, o sea, todos trabajando en función de. Eso considero que ha faltado, pero se puede hacer. Es el momento de hacerlo. Máxime cuando las circunstancias nos lo están reclamando. Hay que hacer en este momento todas las acciones que estén a nuestro alcance para buscar que esta pandemia merme, porque se nos está llevando gente, infortunadamente. Totalmente. Se nos está, y cada día vemos que va aumentando. Ingeniero Pinedo. Yo puedo, digamos, contarle que en efecto a nivel compañía sí ha pasado lo que decía Luis Elías. Por acá me regañaron porque te dije Luis y todo el mundo te dice Elías, pero bueno, yo para no pelear con nadie voy a decir Luis Elías. La compañía sí han hecho el esfuerzo y ha sido una inversión importante para el tema de control y prevención. Seguramente esto nos va a quedar implementado algún tipo de procesos internos que van a ayudar a mejorar, digamos, el estado de salubridad de los frentes de trabajo, aquellos controles como lavarse las manos, el uso de guantes. Bueno, varias cositas yo creo que van a quedar. A nivel Estado, estoy de acuerdo con Luis que sí, debería haber algo más como con ese nombre, Centro Unificado, pero que en verdad ayude. Y casi que debería estar dividido por temas, o sea, vuelve y juega. El tema escolar, el tema educativo, aunque sea virtual, debería tener una guía, debería tener algo que lo ayude a impulsar el tema de los controles. Y repito, yo creo que lo más importante, y ojalá y sea así, de este tema es qué nos va a quedar, o sea, qué educación nos va a quedar de este cuento. Porque si en 6 meses esto se nos olvida y seguimos como veníamos, como lastimosamente los medios han dicho, volver a la normalidad, estamos mal. Estamos mal porque no va a haber lección. Entonces, sufrimos, se enfermaron 250, yo creo que Colombia va a llegar por ahí como a 300,000 contagiados y X número de fallecidos. Y se nos va a olvidar. Entonces, ojalá y no pase eso. Y ojalá y que esas implementaciones que hoy se están haciendo, por lo menos en el sector privado, estoy seguro, en grandes compañías y algunas públicas seguramente también lo están haciendo, ojalá y algo de eso quede para generar, vuelve y juega, cultura. Eso quería comentar. Ok, un plan de acción unificado y el plan de mando unificado. Acá en Montelíbano en el momento tenemos entendido que está la sala de crisis, que es donde se reúnen representantes de la Secretaría de Salud Municipal. También está efectivamente Cerro Matoso, que ha venido aportando mucho a toda esta causa. Y la clínica regional, pues como varios representantes, pero no sé, ahorita también me gustaría como aportar algo, pero me gustaría antes escuchar a nuestro querido amigo César Herrera. Bueno, la respuesta es que muchos pueden aportar a los profesionales de Montelíbano ante esta situación. Y fíjate que el COVID constituye en cierta manera el desafío para la salud global, no solo a nivel de países, sino también para empresarios, emprendedores y los profesionales. Es decir, aquí hay una gran oportunidad para aportar. Y yo creo que, fíjate que lo que están haciendo ante, obviamente, esta situación de crisis tan compleja, hay algo que ocurre en las empresas. Ellas intentan implementar algunas soluciones, hablo de empresas e instituciones, ¿cierto? Sean públicas o privadas. Pero ellas intentan implementar soluciones de contingencia siguiendo una premisa. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Entonces, ahí yo creo que hay una oportunidad donde los profesionales pueden inyectar conocimiento, podemos inyectar experiencia, podemos inyectar tecnología, podemos inyectar innovación.
Entonces, fíjate que estas situaciones deben generar unos cambios radicales. ¿Sobre qué? En el futuro del trabajo. Y el futuro del trabajo, ¿quién lo tiene y quién lo lidera? Pues los mismos profesionales. Y eso realmente va a impactar muchos aspectos, diríamos, en esta situación. Entonces yo creo que hoy los profesionales tenemos el momento y el espacio ideal que estábamos esperando para dedicar tiempo suficiente, Cari, y fortalecer las armas, creo yo, y así las llamo, las armas más importantes que tenemos en tiempos de crisis o de incertidumbre. ¿Y cuáles son esas armas? Pues el conocimiento que tenemos, las habilidades que tenemos, la experiencia que hemos ganado por varios años y sobre todo la pasión y el liderazgo que le podemos meter a esos aspectos. Entonces yo creo que podemos dar muchas cosas. Yo creo que, y antes de dar la respuesta concreta, quiero mencionar algunos aspectos donde los profesionales a veces por miedo les da pena hablar, lo que hablaba Rafael, o es que a mí no me han llamado. Yo creo que aquí, como decía un jefe que tuvo Rafael y yo, a veces hay que arrodillarse y pedir perdón. Es que a mí no me han escrito. Es que a mí no me han llamado. Es que yo necesito que la primera autoridad me llame. ¿Por qué? Ponga su conocimiento y su experiencia ante esta situación. Es que no es la autoridad, es la sociedad. Y yo creo que por el conocimiento, la experiencia que hemos adquirido, yo creo que eso que hablaba Elías, yo creo que estamos en un deber moral y ético de devolverle a la sociedad algo que hemos recibido de conocimiento de grandes, diríamos, instituciones, universidades y empresas. Entonces, ¿qué recomendación yo le haría a los profesionales para repotenciar el perfil? Porque hoy tenemos esa oportunidad, pero tenemos que repotenciar nuestro perfil, tenemos que repotenciar nuestro conocimiento, tenemos que incorporar nuevas habilidades. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Revisar y organizar nuestros conocimientos y experiencias. Muchos profesionales que están en Montelíbano, bueno, hoy es el momento de actualizar nuestras hojas de vidas. Hoy es el momento de revisar todos esos múltiples conocimientos que llevamos varios años acumulando conocimiento y experiencia de gran valor que hemos ofrecido a las empresas y a la sociedad. Y hoy la está necesitando Montelíbano. Entonces yo creo que una de las primeras recomendaciones que yo le hago a los profesionales es revisar y organizar esos conocimientos y esas experiencias para ponerlas al servicio de los demás. Pero importante, Caris, ampliar las habilidades y competencias. No podemos quedarnos inmersos donde estamos. Y eso no implica es que porque vivamos solo en Montelíbano, entonces ya desarrollé unas competencias. No, el mundo hoy está pidiendo nuevas habilidades y nuevas competencias. Ya lo que aprendimos hace 4 o 5 años, esos currículos pasaron de moda. Sí, y fíjate que si tú revisas, Rafael a veces manda esos links por ahí, cursos en Stanford gratis, 20 cursos gratis en manejo de la cuarta revolución industrial en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, donde estudió Iván la maestría. La Universidad de los Andes tiene 10 cursos gratis. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene cursos gratis de economías naranjas o de economías creativas. Y fíjate que el que monta empresa hoy, hasta el próximo año, tiene unas facilidades y unos beneficios en tributación en términos de impuestos y de recursos que le va a ayudar a la empresa a sostenerse en el tiempo. Entonces yo creo que estamos también llamados a mejorar y ampliar nuestras habilidades y competencias. Pero otra de las cosas que tenemos que hacer, Cari, es comparar esos conocimientos o compartir, esos conocimientos y experiencias en lo que hoy está requiriendo la gente. ¿Y qué es? Plataformas digitales. Entonces, fíjate que ya no podemos ir a las empresas. Ya nos toca, los que hacemos asesoría y consultoría en empresas, nos toca hacerla desde aquí. Entonces, en cierta manera, nos toca reinventarnos para ofrecer esos conocimientos al sector empresarial. Y es fundamental. Es fundamental que los profesionales de Montelíbano se unan a grupos y sigan a muchas personas referentes en el país. Eso que habla de Rafael del networking. Hay que hacer networking permanentemente. No creernos que nos la sabemos todas, que somos los mejores. Es que entre más estudia uno, por ahí dicen, uno se siente como con esa capacidad y sed de conocimiento. Entonces, esa misma sed de conocimiento hay que tenerla relacionada con esos grupos de interés.
esas personas que llevan un camino más adelante, y sobre él me le pego y a él le pregunto, y si es muy duro, le toco la puerta y le digo, enséñeme. Pero yo creo que esa es una capacidad y una habilidad realmente que tenemos que tener. Y un aspecto clave que también le aprendí a Rafael es, hombre, es fundamental crear un plan de mejoramiento, un plan de trabajo. Eso es fundamental, la planeación es fundamental. Entonces, este año que me queda, ¿qué idioma adicional voy a aprender? ¿Qué tecnología voy a adquirir? ¿En qué conocimiento y habilidad voy a aprender? ¿Por qué? Porque el mundo y la sociedad están necesitando estas cosas de manera urgente. Entonces, por tal razón, los profesionales hoy de Montelíbano podemos aportar desde muchos campos, desde la experiencia, desde el conocimiento, dando ideas, dando propuestas, y no esperar a que me llamen, sino facilitarlo. Yo creo que hoy debemos, como dices tú en este eslogan, Caris, hoy estamos llamados a generar realmente pues una unidad para beneficio de todos. Es que si mi vecino se enferma, yo tengo una alta posibilidad de adquirir el virus y poder morir. Si el vecino de al frente adquiere el virus, tengo una alta probabilidad de que mis familiares también lo adquieran y tengan una alta posibilidad de morir. Entonces yo creo que aquí, entre más aportemos, va a ser de beneficio para todos. Así es. Licenciado, ¿usted iba a agregar algo? No. Muy de acuerdo con lo que dicen los compañeros, sobre todo en el sentido de que eh, yo recuerdo mucho la parábola de los talentos. Yo no sé qué tan creyentes sean ustedes, pero yo recuerdo mucho la parábola de los talentos y pues desde mi fe, desde mi creencia, me parece que es de lo más acertado que Jesús dijo, no solo como hijo de Dios que lo consideramos quienes creemos, sino también como maestro, porque era un maestro. O sea, si usted coge los talentos y los entierra, no producen. Infortunadamente, el título y las habilidades que adquieras en la universidad no son las que te hacen competente en el mundo laboral ni siquiera en el mundo social. Si tú esos talentos no los pones al servicio de los demás, es como si no los tuvieras. Es como si no los tuvieras. Como si no los tuvieras y hay que poner a rendir esos talentos, esas habilidades que Dios nos dio y esas posibilidades que tuvimos de estudiar, porque en este país, infortunadamente, la educación superior a veces resulta ser un privilegio, ¿cierto? Entonces, somos pocos los que tenemos la oportunidad de hacer una maestría, un doctorado, o sea, seguir educando, porque cuesta tiempo, cuesta dinero y no está al alcance de todos. Entonces, eso que recibimos tenemos que darlo, que devolverlo. Sí, precisamente eso era lo que quería intervenir, pero creo que ya el ingeniero se adelantó a la respuesta y era, bueno, es porque hay profesionales que le preguntan a uno, pero yo cómo puedo ayudar, o yo toqué puerta pero me dijeron que no, entonces es allí, decía el ingeniero ahorita, bueno, hay que volver a tocar la puerta, hay que decir yo puedo aportar, porque hay muchos profesionales, y lo digo con conocimiento de causa, que han querido de pronto aportar desde lo que ellos saben, y yo le iba a preguntar a ustedes, ya el ingeniero dio su aporte, cuando dice que bueno, la persona de pronto quiere llegar a dar su conocimiento, hacer su aporte, pero no sabe cómo o no encuentra cabida. Infortunadamente estamos en una, vamos a hablar en la región, con el tema político, que entonces si tú te colocaste la mariposa azul, entonces si te colocaste la rosada, si te colocaste la blanca, entonces ya tú no puedes entrar acá donde están los de moñitos verdes, por decirlo de alguna manera. Entonces esto ha venido entorpeciendo de pronto el proceso. Y les hago la pregunta, aunque ya el ingeniero habló, me gustaría que me regalaran unos minutos, porque esta pregunta precisamente nos la están haciendo. ¿Cómo hacen los profesionales para poder ser aceptados y dar su aporte? Porque bueno, yo diría de una vez desde acá, bueno, cada uno hace su aporte. Nosotros desde aquí de pronto estamos dando un aporte de ideas, de conocimiento, de pautas, de iniciativas que se podrían implementar en el proceso. Ingeniero Pinedo. Pues mira, nosotros como profesionales, así como tú lo dices, hay varias aristas, hay varios momentos, varias maneras de aportar. Puedo aportar en mi casa,
mi casa, poniendo reglas, normas, siendo claro en los temas básicos. Con mi familia, yo te puedo comentar algo. Yo he hecho en estos 3 meses que tenemos que estar encerrados, he hecho charlas virtuales con familiares, con amigos sobre el tema. Lo hemos hecho. Nos hemos dado la tarea de leer lo que dice el protocolo y discutir uno que otro tema. Yo lo he hecho. En mi campo laboral, allá armamos un equipo de trabajo y cada quien expuso sus habilidades o sus puntos de vista con base en lo que he aprendido o hemos aprendido, y se estableció un plan de control. Ahora, si lo quiero llevar al público, al sector público, el ejemplo que tú colocas, el colegio, toca la puerta, o sea, llamar, una nota, un correo, un video, o sea, hoy hay tantas facilidades, un WhatsApp. O sea, ustedes han visto en las redes muchos WhatsApp de médicos, por ejemplo, que dan recomendaciones de virólogos, de gente que sabe del tema de controles, de gente que produce productos farmacéuticos. O sea, el que quiera ayudar, encuentra la manera. El que quiera ayudar. El que quiera ayudar, sí, señor. Y que sea que en verdad quiera hacerlo, porque no es para que me vean, pues, no es que yo quiero salir en televisión, entonces yo quiero salir en la foto del Heraldo, entonces yo quiero que me vean allá. No, eso es diferente. Eso ya es propaganda, no. El que quiera ayudar siempre va a encontrar cómo. Y repito, va a tener diferentes puntos donde puede hacer, si quiere hacer. Interesante. Yo le agregaría algo, ¿Sí? ingeniero, muy importante. Yo considero que a veces nosotros tenemos como sociedad, y hablo como sociedad, y somos nosotros todos, tenemos un problema muy grave y es el de opinar. O sea, nosotros somos grandes opinadores, pero poco ejecutores. Y a veces la ayuda que nosotros damos es una opinión. Sí, señor. ¿Cierto? Entonces, si ahí está el hueco, yo cojo la pala a echarle tierra al hueco, voy a encontrarme 3 o 4 que van a venir a decirme, mira, esa tierra que estás echando ahí es tierra movediza y ese hueco no va a quedar bien tapado. Yo soy especialista en tierra, yo estudié ingeniería de tierras o cualquier cosa que se le ocurra y va a venir a darte la opinión. Pero no coge otra pala y te ayuda a tapar el hueco. Entonces, hay una cosa muy importante, y es que muchas personas le dicen a uno cómo puedo ayudar, pero la ayuda que a veces quieren ofrecer es una opinión. Y no se trata de opinión. Y si tú quieres ayudar, tú vas y dices, mire, yo quiero aportar desde mi conocimiento técnico esta opinión, y probablemente te la reciban o probablemente no, porque con las opiniones pasa eso, ¿cierto? Pero con las acciones son las que la gente sigue. O sea, muy probablemente cuando a ti te vean con la pala tapando el hueco, les va a dar pena a los vecinos de ahí, van a decir, venga, yo le ayudo a tapar el hueco, ¿cierto? Pero si tú llegas ahí y te paras a opinar sobre la necesidad de tapar ese hueco, es muy improbable que te sigan. Por eso es que dicen que el ejemplo no es una manera de enseñar, es la única manera de enseñar. No es una manera, es la única. Ponga ejemplo, ayude y no hable tanta paja, pero ayude. Eso. Okay. Eso es lo que más podemos hacer nosotros los profesionales. Okay. Y dice acá el máster Iván de la Rosa, dice que hay que tocar, dice así, pedid y se os abrirá, tocad y se os abrirá. Va en línea con lo que decía el ingeniero Herrera, ¿verdad? Que hay que hablar, hay que tocar, hay que llamar, hay que buscar, hay que decir, aquí estoy. No quisiera terminar este programa sin agradecerles a cada uno de ustedes por sus valiosos conocimientos, por el tiempo dedicado, porque sé que tienen múltiples cosas que hacer, pero sacan el tiempo para reiterarle a nuestra municipalidad la importancia que tenemos de seguir trabajando juntos por la vida, juntos por la salud. Y que lo que hacemos a través de esto de alguna manera es incentivar y decirle hoy a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver de pronto después cuando leen play al vídeo, y que invitamos a que lo compartan, tenemos muchas maneras de ayudar, tenemos muchas maneras de seguirnos preparando y de seguir aportando en este proceso como ciudadanos. Quisiera que cada uno de ustedes por favor nos dejara un mensaje para cerrar el programa de hoy. Licenciado, usted la tenemos ahí en primer plano, por favor, su mensaje. Bueno,
Antes del mensaje, quiero agradecerle a Cari por la invitación, quiero agradecerle a los compañeros de panel, excelentes sus apreciaciones, su conocimiento y su disposición para compartir este espacio con todas las personas que también estuvieron conectadas. Un saludo muy especial para ellos. Y mi mensaje tiene que ser un mensaje de esperanza, porque en medio de esta contingencia, lo principal que debe sembrar un educador, a mi modo de ver, es un mensaje de esperanza. O sea, no podemos perder la fe en lo que hacemos. El día que perdamos la fe en lo que hacemos, apague y vamos, o dediquémonos a hacer otra cosa. Entonces, ese es mi mensaje, que no podemos bajar la guardia, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que cuidar de nosotros y cuidar de los demás, ser responsables, como ya lo hemos dicho a lo largo de toda la charla, pero sin perder la esperanza, porque inclusive las personas que se contagian con el COVID, el factor psicológico juega un papel fundamental en la recuperación de la persona. Entonces la esperanza no la podemos perder y la fe tampoco. Un mensaje de esperanza. Ingeniero Pinedo, su mensaje. Bueno, antes que nada, primero, las gracias, muchachas, por invitarme. Un saludo a todo el personal allá, sobre todo en Montelíbano, el origen de esta señal de Zoom informativo, municipio que la verdad le debo muchísimo, emocional y técnicamente. Tengo muchos amigos allá. Y sí, yo creo que comparto lo que dice Luis. De esta salimos, con el favor de Dios, pero como decía César, entre todos. Cuando llegó la época de Semana Santa, si ustedes recuerdan, el Papa dio una misa que transmitieron en directo, unos mensajes muy lindos, y dijo algo clave cuando dijo que todos estamos metidos en este barco. Aquí vamos todos. Hubo algunos memes que decían que iban algunos abajo del barco y otros arriba del barco. Aquí estamos todos metidos en este paseo. Y entre todos lo podemos resolver. Pero repito, si queremos hacerlo. Y lo más importante, ojalá y nos queden lecciones aprendidas, incorporadas en nuestro comportamiento. Porque si se dan cuenta, todos los controles que nos recomiendan por televisión, por los chats, por los correos, son controles de comportamiento. O sea, lo que yo debo hacer. Entonces, esto es una lección tremenda. Y repito, ojalá y en verdad nos sirva. Ojalá y le sirva a los educadores, a los papás, a los niños, a los jóvenes, a los comunicadores, a los políticos. Ojalá. Porque este es un tema muy básico. Si nos ponemos a pensar, es muy básico. La solución es muy sencilla. La ayuda es muy sencilla. Aquí nadie nos ha dicho tienen que estudiar trigonometría inversa del cuadrado perfecto para que no se enfermen. No nos han dicho eso. Y que tenemos que ir a la luna a buscar la solución y que tenemos que ir al centro de la Tierra. No. Son temas comportamentales, básicos de nosotros. Entonces, muchas gracias, Cari. Muchas gracias a todos. Y estoy atento al llamado nuevamente. Gracias, ingeniero. Por acá esperamos tenerlo nuevamente. Ingeniero César. Bueno, un mensaje para los docentes. Mire, cuando se ha perdido la esperanza, yo creo que un docente debe llenarse en estos momentos de coraje. ¿Para qué? Para sus estudiantes, pero con un propósito, para motivar, para inspirar, para desafiarlos, para un mensaje que estos docentes puedan dar a sus estudiantes que les pueda aportar un significado a la vida de estos chicos. Porque cuando se le da ese mensaje, eso despierta el espíritu de estos chicos. Además, diríamos que tienen que también tener esa habilidad para comprenderlos. Pero en esta situación donde hay tanta consecuencia del COVID, de esta pandemia y encerramiento, tienen que también enviar un mensaje a sus estudiantes de redirigir esos pensamientos, sobre todo esas emociones, esas decisiones, esas acciones de estos chicos que inclusive se vuelven vulnerables, Caris, ante esta situación. Entonces yo creo que es fundamental
que un docente motive a estos chicos, porque si no lo hace, estos chicos pierden el interés. Y además de perder el interés, eso reproduce, diríamos, como unos pensamientos negativos en estos chicos que los va a marcar para toda la vida. Y además van a perder el entusiasmo por seguir aprendiendo. Y además van a perder también la energía para llevar a cabo una serie pues, de proyectos y actividades que ellos tienen en su mente. Entonces yo creo que es clave que los docentes envíen, diríamos, ese mensaje a sus estudiantes, los acompañen, estén más atentos de ellos. No solamente que es necesario y es fundamental cumplir el plan académico, pero es fundamental acompañarlos realmente en ese sentido. Y un mensaje para los profesionales. Mire, si un profesional de Montelíbano le lleva una idea estructurada, clara, concisa, concreta, viable, que se pueda desarrollar, ni el gobernador ni el alcalde van a rechazar esa idea. Entonces lo importante yo creo que es plantear ideas que se puedan desarrollar y concretas, documentadas. Pero mi verdadero mensaje para estos profesionales es que aprendamos a tolerar la crítica, porque eso es de lo que más vamos a tener y sobre todo cuando planteamos ideas, cuando tenemos proyectos. Y yo creo que la crítica hoy, en estos tiempos, se convierte, diríamos, en uno de los factores más importantes para que los profesionales aprendan, mejoremos y crezcamos. O sea, en este momento de crisis, yo creo que es vital recibir retroalimentación en este sentido. Entonces yo creo que es muy importante que los profesionales aprendamos a tolerar la crítica, el rechazo, la frustración, sobre todo cuando ideas que no nos ponen mucha atención, cuando no nos apoyan las personas que realmente deberían apoyarnos, o que vamos a dar un consejo y nos dicen otra cosa. O mire, vamos a montar una asociación nacional de profesionales en Montelíbano que se llama SONAHC y este es el propósito y queremos promover la cultura cero daño. ¿Usted qué piensa? No monte eso. Eso no va a funcionar. Pues mire, les digo por el caso particular, Rafael conoce este caso y hoy me río nos reímos con la persona a la cual yo le fui a dar a tener su punto de vista y miren a Soná dónde está. Una asociación reconocida internacionalmente. Así es. El único congreso que se hace de innovación en el país. Un congreso que vamos a celebrar el 6º, 140 conferencistas, 16 países, foros, mesas, profesionales de toda índole. Entonces yo creo que vale la pena tolerar la crítica y la frustración. Y ahora más que nunca, porque está en fuego la vida de la gente y de nuestras familias. Excelente mensaje. Le damos gracias al ingeniero César Herrera, que también nos acaba de dar este importantísimo mensaje para los docentes, pero también para la comunidad, y nos pone un ejemplo vivo de lo que hoy en día es ASONAP, que va para el 6º congreso consecutivo. Un congreso que es de lo mejor que tiene este país y nació de aquí, de esta tierra bella, maravillosa, por la que tenemos que trabajar, la que tenemos que amar, que defender, pero para defenderla tenemos que unirnos, y para unirnos hay que, nos decía el ingeniero, aceptar en muchas ocasiones las críticas, pero también tenemos que pensar en una educación ética, tenemos que pensar en ser autónomos, tenemos que pensar en que hacemos las cosas bien, no porque alguien nos esté viendo, porque alguien nos apoye o porque alguien nos aplauda, las hacemos bien por convicción personal, porque quiero agregar, porque quiero dar, porque quiero aportar algo a mi municipalidad. Liliana Pérez Sánchez dice, como profesionales de Montelíbano, sin importar dónde estemos, debemos empezar por convertirnos en influenciadores positivos de nuestro círculo más cercano, y no con palabras, sino con hechos. Entonces allí están las bases. Agradecerle a estos 4 panelistas maravillosos que hemos tenido aquí. Cerramos con estos mensajes de el señor Iván de la Rosa, de Liliana Pérez, que nos están diciendo también que debemos de ir tocando la puerta, que debemos llamar para que nos abran, y Liliana nos está diciendo, sin palabras, es con hecho y desde donde podamos. Creemos los nichos. Allí nos lo decía también
el licenciado, nos los dijo el ingeniero, nos los dijo el doctor Herrera, es si no puedo hacerlo de una manera amplia, yo lo hago con mi núcleo familiar, con el grupo que tengo a mi cargo y empezamos a ser multiplicadores de buenas prácticas que nos garanticen que el contagio no siga difundiéndose o no se siga propagando de la manera vertiginosa como se está haciendo. A todos ustedes, mil gracias. A mis panelistas en el día de hoy, un abrazo a la distancia y bueno, aquí los espero tener próximamente y a ustedes que tengan una feliz noche. Mil gracias siempre.